Buenas tardes, queridas amigas, amigos y amigues. Damos inicio a la 13ª charla de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña una de las más grandes arquitectas y pioneras de arquitectura y construcción con tierra de Iberoamérica. Me refiero a la arquitecta Graciela María Viñuales de Argentina. Con la charla, recorriendo tierras de Apurímac y del Cusco desconocido. La arquitecta Graciela nace en Buenos Aires en 1940. Es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y doctora en arquitectura por la Universidad Nacional de Tucumán. Se ha especializado en restauración en proyectos PER 39 de la UNESCO. Temas de trabajo: historia de la arquitectura, conservación del patrimonio arquitectónico, arquitectura de tierra y léxico de la edificación. Docencia en Universidad de América Latina, Europa, residencia en obras en restauración, en Perú, Venezuela y Argentina. Más de 50 libros y un centenar de artículos en publicaciones periódicas de América y Europa. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina. Fundadora y vicedirectora del CEDODAL, Centro de Documentación de Arquitectura de Latinoamérica, y directora de su Centro Barro, y miembro de Proterra Argentina, y por supuesto, miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Adelante, doctora Graciela, los micrófonos son suyos. Buenas tardes a todos los amigos. Veo ahí algunas caras de los que siempre están presentes, siempre me acompañan desde hace muchísimos años. Yo estoy trayendo aquí un tema que en realidad no va a explicar técnicas o va a hacer alguna cuestión especial sobre los materiales, sino que fundamentalmente voy a tratar de mostrar una zona del Perú bastante desconocida, bastante aislada, que recién ya avanzado el siglo XXI está teniendo caminos para llegar con vehículos motorizados, aunque a veces uno llega hasta un punto y después tiene que seguir caminando hasta alcanzar el pueblo. Pero como eso es un lugar bastante desconocido, yo quería presentarlo acá porque aquí prácticamente la mayor parte de la arquitectura de esta zona es de tierra, fundamentalmente de adobe, aunque hay otro tipo de cuestiones como quincha o como algo de alguna parte de tapia, muy poquita, etc. Entonces, lo que les quiero mostrar es este asunto. Primero quería hacerles ver esta parte es decir, en qué lugar del mapa nos estamos moviendo. Nosotros nos estamos moviendo en esta zona, en Apurímac, que es este amarillo que está aquí, y un pedacito de este arco que da vuelta alrededor de Apurímac, pero que pertenece al departamento de Cusco. Primero quería mostrarles un poco el paisaje, la traza, el emplazamiento, lo que tiene que ver con el territorio y lo que tiene que ver con el urbanismo. Nos vamos a encontrar con lugares como este, en donde predomina ese color tierra, ese color marrón claro, en donde en medio de toda esa montaña, ahí estamos siempre a más de 3.000 metros de altura, de altitud, digamos, ¿no es cierto?, sobre el nivel del mar, un pueblo que se instala en una parte de esa planicie. Quiero que tengan en cuenta también que estos árboles que vemos, que por lo general los que vemos acá son eucaliptos, son todos traídos desde afuera, no son propios del sitio. Este no era un lugar arbolado, esto es lo que va apareciendo poco a poco en los últimos 2 siglos, digamos así. También aquí hay estas depresiones que son como cráteres de antiguos volcanes que después se van llenando de agua por diversas razones, y que entonces uno en este panorama montañoso se encuentra con lugares así, en el medio de eso, de esa sequía, una gran cantidad de agua.
Después todo esto que proviene de la época, no solo de la incaica, sino antes de la incaica, de la ocupación del territorio por los grupos humanos que han ido llegando allí, y la organización, el trabajo sobre la montaña para armar todo este escalonamiento, estas andenerías que permiten cultivar la tierra y tener allí su alimento. También aquí vemos eucaliptos, pero que son del siglo XIX, evidentemente, o inclusive algunos llegan en el siglo XX. Todas estas rayas que vemos aquí es donde se cultiva fundamentalmente el maíz, la quinoa y otros vegetales que sirven para la alimentación humana o la alimentación del ganado. Quiero también mostrarles cómo son los caminos. En esto que vemos aquí de Yanaoka a Libitaca, vamos a encontrarnos cruzando los ríos, estos ríos muy angostos y muy profundos, entre dos líneas de montaña, con estos puentes hechos todos de elementos vegetales para cruzarlos, donde cruzan las personas, cruzan los animales, etc. Estos puentes que siguen en uso y siguen renovándose continuamente, son parte de lo que hoy se está llamando el Hapagñán, es decir, el camino principal incaico, que en realidad no es solo incaico, sino que en muchos casos ha venido de tiempos anteriores y que está complementado con zonas de caminos en la sobretierra, sean de tierra, sean de piedra. Y también estos otros, que es aquí donde nosotros veníamos. Fíjense que acá no se alcanza a ver bien, pero esta piedra, esta carcomida, está recortada aquí, y ahí íbamos pasando. De este tipo de cosas, esa parte es un camino muy seguro. También hemos tenido que cruzar lugares en donde hay un camino de un lado, hay un camino del otro, y para cruzar hay unos personajes allí que están trabajando para ponernos debajo de las ruedas, en cada línea de ruedas, una tabla para pasar. Entonces, por eso, estos son lugares que no han sido muy recorridos por quienes están trabajando en patrimonio. Por eso, incluso los que están trabajando sobre cuestiones de tierra, no llegan a todos estos lugares. Vemos acá otra vista de otra andenería, en donde vemos metida una ciudad, un pueblo, el pueblo de Vito, metido adentro de esa andenería y organizándose junto con él. Este pueblo ha cambiado toda por falta de tierras buenas y sobre todo de hornos, ha ido cambiando poco a poco sus techos de teja por techos metálicos, que es lo que se ve hoy ahí. Cuando los techos metálicos no estaban las partes de teja, se veía mucho más unida al paisaje. Me interesa también mostrar a la gente que está en esto. Si bien acá yo les estoy mostrando una iglesia que es de piedra, todas las casas que están alrededor son de adobe. Esta es una parte que está bastante hacia el sur y ya muy cercana al departamento de Arequipa, en donde, bueno, en esa zona sí ya hay piedra a disposición para este tipo de construcciones. Pero lo que quiero mostrarles aquí no es tanto la arquitectura, sino la gente que usa esos lugares, la gente que vive ahí, que tiene su comercio. Nos vamos a encontrar siempre con estos tenderetes y mucho el plástico de color azul. No sé por qué, pero les gusta mucho el plástico de color azul para hacer su sombra. Este era un día especial en donde no solo era un día de comercio, sino que estaba cercano a la fiesta
el mes de agosto es muy importante en esa zona, la fiesta de la Virgen de la Asunción, que es el 15 de agosto. Entonces, en casi todos los pueblos hay este tipo de acercamiento de gente que no vive en el pueblo, que vive en las cercanías, pero se acerca ahí para los festejos, para la fiesta, para la diversión y para la fiesta religiosa, lógicamente. En estas fiestas, aquí vemos a esta gente que ya, como vemos, va olvidando sus vestimentas antiguas, va volviendo, ya se va enganchando en la vestimenta que le hace la propaganda a la televisión y las revistas que llegan, pero la gente sigue con sus costumbres. Ahí tenemos a los dos organizadores de la salida de una procesión, de una parte de una procesión, y entonces ahí están los dos mayordomos de la fiesta. Y también esa gente que trabaja. Bueno, ahí me ven a mí mirando esto y mi marido ahí, junto con el arquitecto que estaba dirigiendo la obra. La gente que habla tanto del empoderamiento de la mujer y de que el feminismo y toda esa cosa que sale muy de la boca para afuera, yo quiero mostrarles que acá prácticamente todos los que están trabajando son mujeres. Los hombres estaban unos escalones más abajo, en una plaza que hay acá abajo, discutiendo cuestiones organizativas y todo, y tomándose sus buenos chocolates que se estaban sirviendo ahí. La gente es esa gente, la gente que trabaja, la gente que se mete en la construcción, la gente que ayuda en todo lo que hay que hacer, y esa es la gente que nosotros vamos a ver en toda esa zona, siempre comprometida con la comunidad. Ahí está esa idea del compromiso con la comunidad, del compromiso que cada persona le toca en un momento del año hacerse cargo de algo, y al año siguiente le va a tocar a otro, y al año siguiente al otro, pero cada uno quiere mostrar ese año que le toca que es amable y comprensivo y ayudador de toda la comunidad. Vamos a ver un poco la arquitectura monumental. En la arquitectura monumental les muestro acá algunas cosas que me parecían importantes. Esta es una iglesia en Coporaque, una iglesia típica, basada en una construcción del siglo XVII, aunque después tiene agregados o lo que fuera, planteada, la plaza está aquí, es esto mismo al revés, digamos, esto mismo que vemos acá, es decir, la plaza está al frente, la torre está separada, y la capilla para los de miserere, que se hacen las cuestiones fúnebres, está por separado. Vean algo estirado, vean la salida, no estoy diciendo mal, la plaza está aquí, perdón, la plaza está aquí. Aquí está la puerta que se usa normalmente. Esta puerta existe, pero casi siempre permanece cerrada. La que se usa es esta, la que da a la plaza. Esta es toda una plataforma que está un poco más arriba de la plaza. Aquí hay una serie de más cosas que no se las voy a mostrar, pero piensen que estamos también en un sitio en donde se maneja un cierto damero, como en las ciudades fundadas por los españoles. Esta es una ciudad que tuvo un gran desarrollo en el siglo XVIII por una cuestión de minería que después se agotó. Y vean otro lugar en donde también siempre la plaza es el lugar importante y la iglesia está al lado. Entonces, como esta es la organización típica, digamos, de estos pueblos. En esta cuestión también está la superposición de la arquitectura colonial sobre la arquitectura previa, a veces de orden incaico, a veces más antigua que lo incaico, que generalmente está armada también con unos pocos escalones, 3, 4 escalones, una especie de andenería urbana, digamos así, en donde están hechos los muros de cierre, de retención, están hechos con
piedra, pero después aquí aparece, ahí vemos toda la construcción de adobe que se superpone. Acá hay dos cosas importantes para destacar. Una de ellas es la utilización por parte de los españoles de los lugares que tenían una cierta prestancia. Y si esto tenía una cierta prestancia, porque aquí se calcula que este era un lugar sagrado, la iglesia se pone sobre ese lugar sagrado, es decir, que se reconoce la importancia de esa zona, con otros agregados, etc. En otros lugares también nos vamos a encontrar con esa misma situación, es decir, el muro de contención, la parte de adobe arriba, otra, y aquí vemos lógicamente que hay otro escalón, porque aquí hay como zonas de plaza. Esta foto está tomada desde el frente de la iglesia, pero allá abajo, bajando, hay otra plaza, como 3 plazas superpuestas, cada una con construcciones previas y después con las construcciones armadas en época colonial y posteriores, hasta algunas construcciones actuales. Lo interesante también es mostrar de que esa arquitectura monumental está muchas veces digamos así, se le agregan partes, se le agregan situaciones, algunas se rehacen porque están mal, pero sigue siempre moviéndose la cosa sobre el lugar que se ha destacado, el lugar, por ejemplo, para la iglesia siempre el lugar que se ha dicho que es el lugar sagrado, ahí se sigue. Miren acá cómo las construcciones de las casas, algunas tienen 2 pisos y algunas llegan a 3, esto está todo hecho en adobe, de todas estas casas que vemos en esta parte. Aquí ya empieza a haber alguna parte de techos metálicos, pero todavía se mantiene mucho el techo de tejas, y se van acomodando a lo que la montaña les permite, y siempre destacándose esa arquitectura monumental que es la que señala lo identitario de ese pueblo. También está el tema de las torres. Muchas veces las torres están separadas de la iglesia. Las torres están separadas de la iglesia, a veces como vimos en Coporaque, ahí cerca, nomás en la misma plataforma. Pero a veces, como este caso y como otros que vamos a ver, la torre está muy separada. La idea de esas torres separadas tiene que ver con una cuestión constructiva, tiene que ver con una cuestión estática también, pero tiene que ver con otro asunto, que es el que las campanas de bronce atraen muchas veces los rayos en una tormenta, y eso provocó en algunas situaciones el incendio de las iglesias. Entonces, el separarlas también tiene que ver con esto, no solo por una cuestión de trabajo estructural entre la torre y la nave de la iglesia, sino en otra cuestión que se observó que era peligroso, habría las posibilidades de incendios. También está la tierra cocida, las tejas. Pero lo que quería mostrar acá en el tema de las tejas, en el caso de esta iglesia de Chuquinga, que es la que las tiene más interesantes, hay muchas, pero esta es la que las tiene más interesantes, es que las tejas, como ustedes ven, están todas pintadas, todas decoradas, y después en algunos casos también está decorada, acá se ve un poco más, el frente del mortero de asiento, ¿no es cierto?, entre una línea y otra de tejas. Entonces, aquí también hay otro tema que es muy interesante, que esto es de la arquitectura monumental, pero se junta con lo que es la artesanía local, lo que es como la gente quiere dejar su huella en esas cosas, que no hace ninguna falta, digamos así, que posiblemente a la gente esa no tendría
ninguna profesión particular, pero sí tiene este gusto por hacer esas cosas que están hechas, esas pinturas están hechas con tierras del lugar, con la tierra más blanca y con la tierra más rojiza. También en la arquitectura monumental vamos a ver algunas cuestiones. Esto está muy cerca de la ciudad del Cusco. Se llama por hoy, según dicen, porque era la primera parada que tenían las caravanas que salían de Cusco para ir a Lima, y entonces paraban ahí y decían, por hoy está bien, y acá nos quedamos a hacer la primera noche. No sé si es real o no esa explicación que suelen dar por allí. Pero lo que quiero mostrarles es acá. Grandes muros de adobe, techo de tejas. Vean el techo con estas partes a 45 grados, es decir, que la parte final no es un plano, sino que tiene esta concavidad. Por ahí dentro pasan unas maderas que facilitan la organización de los dos muros, el del fondo y los de los costados, hacen de riostra ahí para que eso no se tuerza. Esto tiene una tradición que viene de los árabes y que ha pasado a España y que después llega a pasar a nuestras tierras. La arquitectura sencilla del adobe está terminada con ese gran retablo, ese retablo de madera dorado, y con el agregado posterior, toda una línea de espejos que en algunos lugares están puestos así, en otras rodean a la imagen principal, en fin. Los espejos puestos en el siglo XVIII fueron generalmente puestos encima de retablos que ya estaban hechos. Hay también pintura colgada, y después, por supuesto, las líneas de un Vía Crucis que no sé si son tan antiguos o no, pero que continuamente se van agregando cosas. Todo esto que estaba preparado acá para una procesión que iba a ser en breve, también está lleno de agregados que cada año se utiliza parte de lo que había y se van agregando nuevas cosas. Es decir, que todo es un patrimonio vivo. No es un patrimonio que se hizo y ahí está, sino que sigue evolucionando. También quiero llamar la atención sobre la cuestión de las pinturas murales. Cuando no se podían hacer esos altares como el que acabamos de ver, en el fondo de la nave se hacía una pintura mural que representaba a un retablo con los santos, etc. En muchos de estos lados que nosotros estuvimos visitando, siempre nos metíamos atrás del altar. Siempre había algún huequito para meterse, y ahí en muchas ocasiones nos encontramos con pinturas de lo que había sido aquel primer retablo, digamos, que no era un retablo, sino que era una pintura que lo representaba sobre la pared. En este pueblo de Yaurisque, que se hizo una restauración a fines del siglo XX, se encontró esta pintura. Entonces, por supuesto, ahí como siempre, ¿qué dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con esta época? ¿Nos quedamos con la otra? Bueno, hoy hay técnicas que permiten quitar la pintura mural de ese sitio y ponerla en otro. Entonces, había un lugar en la iglesia que era toda esta pared blanca que no tenía ni pinturas murales, ni tenía ventanas, ni puertas, ni nada. Entonces se decidió quitar aquella pintura mural y traerla a este lugar lo que quedaba, que ustedes ven que son partes nomás, que la parte central se perdió. Entonces, también en algunos lugares que se han podido restaurar, aparece estas pinturas murales, lo cual nos da una idea de cómo cómo habría sido la iglesia con anterioridad. Pero en algunos otros lugares la pintura está presente en toda la iglesia, como esta de Guaracondo, en donde nos encontramos con unas pinturas fantásticas,
que rodean toda la iglesia, que las hay por todos lados y están en muy buena, muy bien cuidadas porque han sido restauradas también. Desgraciadamente, la gente que usa a veces no tiene idea y a esta anda de algún santo para una procesión, la apoyan ahí, la apoyan contra la pintura y la pintura se va estropeando. Y eso uno puede hacer todas las restauraciones que quiera, pero si los usuarios, los encargados del sitio, no ven eso, no se dan cuenta de lo que pasa, nos encontramos con este tipo de cosas que después de haberse restaurado esto está en el siglo XXI estropeándose. Otra cosa interesante es ver que muchas de estas pinturas, con estas ideas que se ponen aquí, vienen de grabados que venían de Europa y que después se copiaban y todo. Pero también es interesante ver que algunas de estos dibujos, digamos, uno los ve repetido en otros lugares de la región, con lo cual ha sido posible y va siendo posible poco a poco a través de la documentación escrita que se puede encontrar en las parroquias, a veces lograr saber quiénes son las personas que han hecho estas pinturas y poder entonces buscar a ver si es la misma persona la que hizo las otras, porque se las ven muy parecidas. Esto es todo un trabajo de documentación que se ha ido haciendo y que en algunos casos hay que, bueno, en general queda todavía mucho para ver. Las pinturas murales, aquí estamos justo entrando en una de las iglesias, la de Rondocan, que es una iglesia fantástica. Esta está cerca del Cusco, esta no tiene demasiados problemas para llegar hasta allí, pero es un camino muy secundario, entonces en general no es un lugar al que la gente llegue. Tiene todas estas pinturas, ven que acá encima está el coro, y el coro tiene como dos partes, es decir, es muy profundo, entonces tiene dos apoyos. Todo esto está con pinturas murales, como ustedes ven. Estas partes están hechas en realidad con una estructura de madera, y todo esto es quincha. Que se hace generalmente con pedacitos de cañas, y después esto tiene su revoque y su pintura después, pero esto no es en realidad un arco. Estos en general, todas estas cosas son quincha para simular ese arco. No trabaja como un arco, trabaja como, digamos, con un sistema trilítico de columnas y vigas. En esa misma iglesia de Rondocan, en una capilla al costado, que debe haber sido a lo mejor la capilla del Santísimo en algún momento, aparecen estas pinturas. Como ven, el techo está cambiado, y medio sin terminarse de hacer, pero bueno, y acá, como ven, la ventana de este lugar estaba faltando, la ventana era un agujero, pero quedaba todavía esas pinturas. En Rondocan también hay una serie de cuadros de pinturas sobre tela, muy importantes, muy grandes, hechas por un famoso pintor que era un hermano de la Compañía de Jesús, el hermano Viti. Estas pinturas estaban en la ciudad del Cusco en un cierto momento. La iglesia de la Compañía de Jesús empieza a cambiar en muchas cosas, y después de ciertos trámites terminan esas pinturas fantásticas en esta iglesia de Rondocan. De todos modos, miren que debajo del cuadro también hay pintura mural sobre la pared. Pero también en esa arquitectura monumental nos encontramos con muchas de estas cosas. Yo les muestro una, pero yo conocí varias de estas. Bueno, ahí estoy yo
No sé si alcanza a ver que estoy yo ahí tomando nota, y pensando que a lo mejor alguna cosa se me iba a caer encima. ¿Esto por qué pasa? ¿Esto por qué pasó? Y yo creo que en algunos lados a lo mejor siguen pasando. Porque viene alguien, viene un cura que quiere tener la gran iglesia y que entonces empieza a hacerla según sus ideas, según lo que sabe, según lo que tiene allí, lo que saben los operarios del sitio, pero es una cosa de tanto aliento, de tanta cuestión, de tanta cosa importante, que nunca termina de hacerse. Y al quedar así, a medio camino, que no es ni una iglesia terminada, ni una iglesia usada por partes, ni nada por el estilo, sino que queda este monstruo ahí, se va desarmando a lo largo de los siglos, y hay algunos lugares que se le hizo una parte. Ustedes vean acá, hay un tipo de adobe, acá hay otro tipo de adobe, este va a ser del siglo XX o XXI, también sin terminar. Aquí debe haber pensado alguien una capillita chica. El hueco que queda, y lógicamente empiezan las cuestiones de las roturas y todas las malezas que van creciendo arriba de los adobes. Yo les muestro una acá, y esta estaba, el planteo arquitectónico estaba bastante correcto, pero hay algunas en que directamente la persona que se larga a hacer esa iglesia no tiene idea no solo del tiempo, etcétera, etcétera, que decimos acá para llegar a terminarla, y del dinero, etcétera, sino que no tiene idea de cómo trabaja una estructura. Entonces, hemos visto iglesias que no sabemos lo que quedó, cómo quedó, porque en principio es una locura que tendría que haberse caído en cuanto le pusieron los primeros adobes encima. Pero de esto hay bastante en esa zona, desgraciadamente, con lo cual también se empieza a decir, claro, ves que usaron esto y no, y que el otro, y que entonces el adobe no es bueno, y que está mal hecho. No es porque sea este o aquel material. Aquí en esta parte hay otro tipo de materiales, hay mezclada piedra, hay mezclada piedra de cantería, piedra de mampostería, adobes, hay de todo un poco. También está este otro tema. Este tema, Chinchaypugio, es un lugar también que hoy no existe más, que se cayó. Estas son fotos del año 76. Ahí está mi marido sacando las fotos. Estaba en este estado el año 76, y esto era afuera. Miren, esta viga cumbrera ya estaba totalmente hundida. Hoy ya no existe más, se cayó entera esta iglesia, toda de adobe, techo de teja, y acá en el arco también un arco bastante mal hecho, con pintura mural, como ustedes pueden ver, pero hecho de quinchas también. Quiere significar un gran arco de piedra, pero en realidad es de quincha. Y esto se ve en muchos casos. Hay otros lugares en donde se ha logrado llegar a una restauración, como en este caso de Zurite, que también queda bastante cerca de la ciudad del Cusco, pero que pertenece ya a la parte de Apurímac. En donde vemos, esta es la parte de atrás de la iglesia, vean eso que yo les decía, esos chanfles, para armar la unión de los muros que vienen allí, de los muros que vienen en los costados de la iglesia, los dos muros largos, con el muro chiquito en donde se apoya el retablo. Entonces esta parte, aquí hay una viga que hace de riostra para que todo esto trabaje junto. Pero también hay otra cosa que me parecía interesante, porque es algo que de lo que en general no se habla, que son las capillas del Santísimo, los balcones del Santísimo. ¿Por qué? Porque estas iglesias antes, en esta zona que acá vemos que está asfaltada, no sé, que tiene un piso, digamos, antes aquí había un jardín,
Entonces, en ese jardín se cultivaban flores que eran las que iban para los ritos internos. Y entonces a este lugar se le llamaba el Jardín del Santísimo. Y estos balcones tenían apertura hacia la parte de atrás del retablo y a veces se hacían celebraciones aquí hacia afuera. Pero además, si se dejaban abiertos, muchas veces el retablo tenía un hueco y entonces a través del retablo pasaba la luz. Esto que nos parece raro hoy y no se habla, sin embargo, nosotros inclusive en la Argentina lo tenemos, en la iglesia de Llave tenemos ese sistema. Y hay otros lugares. En las restauraciones que se han hecho en los últimos años se ha recuperado mucho estos balcones del antiguo Jardín del Santísimo, y como ven, ustedes pueden vislumbrar un poco de pinturas murales que hay ahí. En esta misma iglesia, la entrada, que está también a un costado, que no está en la punta opuesta a este lugar, sino que está hacia la plaza, alrededor de la puerta también hay una serie de pinturas murales que van acompañando las pilastras, verdaderas pilastras, pero con esa pintura empiezan a aparecer como las pilastras se convierten visualmente en una columna salomónica. Entonces la combinación entre la mampostería de adobe con la pintura mural para dar esa idea de esa portada retablo, digamos así, que la portada del costado, no la portada de la punta opuesta a esta parte. También me interesa mostrar la arquitectura modesta. La arquitectura modesta que la vamos a encontrar acompañando la arquitectura monumental. Acá estamos en Cuño Tambo, que también a veces aparece con el nombre de Cuyo Tambo. No sé por qué una cosa o la otra, lo concreto que se dice Tambo es un lugar de parada del camino, los tambos eran las posadas de camino, y en este momento la iglesia esta, que estaba en muy mal estado cuando la visitamos, unos años después que estuvimos nosotros allí, la Fundación Getty se hizo cargo y la estaba restaurando. No sé si ha terminado el trabajo todavía o no. Vean aquí también en donde cómo el poblado va acompañando a la iglesia y cómo la torre también está separada de la iglesia. Este es un caserío muy chico, pero con muchas diferencias de altura entre un lado y otro, entonces esa arquitectura modesta se va como enlazando lo que puede en las distintas alturas o distintos planos que puede tener ese poblado, como ven, muy chiquito. También nos vamos a encontrar estas otras cosas, es decir, esta arquitectura modesta aquí en Pairaca, encontramos la iglesia ya con su techo metálico, con una serie de agregados o lo que fuera. Esta es la zona del cementerio, aquí se ven las tumbas que están relacionadas con la parte de atrás de la iglesia, y acá vemos la Plaza de Toros. La Plaza de Toros de adobe, es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver plazas de toros, en todo caso, en lugares así aislados de madera. Aquí es de adobe. La comunicación entre la zona, digamos, sagrada, la zona civil y la zona del juego, con ese paisaje de fondo fantástico. Y no solo están las casas, sino otro tipo de construcciones, como en Akira, que es un molino. Ahí está el río que pasa por acá abajo, y el molino, que es un molino de harina, que es movido por el agua. Este era el que estaba en mejor estado, pero había, creo que 3, si no me equivoco. Había varios molinos allí, y entonces también está el adobe
va a estos lugares. Ahora, también quisiera mostrarles que así como, como las investigaciones de laboratorio han hablado de la continuidad de los muros hacia adelante, el cruce de los muros, etc., aquí nos vamos a encontrar que intuitivamente la gente ha hecho ese tipo de cosas. Es decir, se ha dado cuenta que no hay que dejar una esquina libre, sino que hay que hacer esa salida con las paredes hacia el frente, esos otros cruces en algunos lugares. Y también nos vamos a encontrar, no mucho, pero nos vamos a ir encontrando lugares en donde hay champas, como esta. Aquí estamos en la vía del ferrocarril que va a Machu Picchu, y acá al costado está el camino. Bueno, yo iba por el camino y en una de esas dije, oh, champas. Entonces ahí me fui y saqué la foto a las champas de aquí y a los de este corral, que también es de champas. Es decir, ¿por qué es la champa? Porque esa tierra y ese tipo de vegetal que hay ahí es una tierra húmeda, había mucho barro ahí, y se corta fácilmente y se hacen estas cosas. Supongo que sería algún depósito de herramientas o algo de eso, no sé exactamente qué sería, y allá un corral. Es decir, que si bien hablamos de que lo que más hay es adobe, también nos vamos a encontrar con aquello de quincha que vimos y estas cositas de champa. Y bueno, y aquí el trabajo de la gente que está con sus adobes. Estos son unos adobes altísimos que ustedes ven, un manejo muy bueno de la madera, el cruce en ciertos lugares, la madera y el dintel que hace de viga collar, así mismo pega toda la vuelta a la casa, y la gente trabajando allí. Esto es una casa frente a la plaza de Cotaluzzi, donde habíamos visto aquella gente, aquellos mayordomos que iban saliendo para la procesión. Y también estas otras cosas. A la entrada de Pampamarca me encontré con esta casa, casa de adobe, que como ustedes ven ha tenido algún arreglo o agregado acá, es decir, que no está exacto acá abajo como acá arriba. Es decir, posiblemente ha habido arreglos y acomodos a lo largo del tiempo, puestas al día, etc. Y la idea también, que está muy bien hecha, también de vigas collar, que esta da al entrepiso y que pega toda la vuelta, en donde se apoya la estructura en el otro sentido, que va a sostener el piso intermedio, el entrepiso. Y lo que quiero destacar también es el hecho de todas estas cruces, estas zafacasas, que son cruces con una serie de adornos que se hacen actualmente, normalmente se están haciendo en metal, en latas recortadas, que antes se hacían de madera o de caña, y que de ellas colgaban distintas cosas. Estas ahí no hay muchas cosas colgadas, pero sí armadas en la misma cruz. Estas cruces son las que traen de regalo los compadres de los que viven ahí para el día que se pone el techo. Cuando se pone el techo se hace una fiesta y cada compadre trae su cruz para regalarle al dueño de casa, a la familia dueña de casa. En este caso yo llegué a contar que había 12 cruces. No sé si me salió bien la cuenta. Y es el momento en que en un solo día se pone el techo, los hombres trabajan ahí arriba y las mujeres preparan la comida para comer al final y hacer la fiesta. Normalmente esas cruces también son bendecidas por un cura, y a veces hay ahí otra serie de ritos que mezclan lo indígena con lo colonial, con lo actual, en donde se toma chicha, se toma cerveza, se tira agua bendita, se mastica coca, en fin, una serie de cuestiones, toda una ritualidad alrededor de esto. Es decir, no es solo hacer la técnica, hacer bien el adobe, sino es ir a trabajar en conjunto y a que la gente en todo esto se sienta acompañada. Porque los dueños de esta casa
mañana o pasado irán a la casa de otro vecino a hacer exactamente lo mismo que hicieron con ellos, que les ayudaron a ayudar a otro. Entonces, este tema que en algunos lugares se llama la mano vuelta, en otros el ida in Italia, no sé qué, y que en la zona andina se llama minga o minca, es fundamental también para entender esta arquitectura, particularmente la arquitectura modesta, en donde cada uno hace las cosas para los otros. Distinto que la iglesia, que saben que es de todos. Esto es de cada uno es el dueño, pero todos ayudan a los demás. También está el que no puede hacer tanta cosa, pero quiere tener su casita especial. Entonces su casita se dibuja con todo esto de unas supuestas columnas salomónicas que vemos acá, unos arquitos, unos balaustres con sus bolones arriba, etcétera, en fin, con un balcón que sobresale del otro balcón, todo esto como acá, como un recuento de las piedras incaicas, y el nombre de la familia en este lugar, con una cuestión que puede venir del Partenón. Entonces, bueno, ahí está la arquitectura modesta con sus formas de ver. Y esa arquitectura modesta es la que está unida a toda esta gente. Esta gente está en ese pueblo que yo les mostraba al principio, que estaba en medio de una fiesta. Esta es gente que fue a esa fiesta, que se han vestido con sus trajes más lindos, se han puesto sus flores en los sombreros las chicas, y que, bueno, va al pueblo a festejar, a pasar esos días allí. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No es solo la arquitectura, sino todo ese mundo, toda esa gente, toda esa forma de vivir que ellos nos pueden mostrar. Y para eso, por supuesto, yo les quería mostrar el libro que... el libro que escribimos posteriormente a nuestro viaje, y que les muestro ahí una cosa que no les mostré en las diapositivas anteriores, y es un plano de una cárcel de un pueblo. Es decir, esta es una cárcel con su parte para los hombres, para las mujeres, etcétera, y un río que divide de otro pueblo que hay acá enfrente que no se dibuja. Acá está la cartela con la explicación. En este libro, que pensábamos que nos iba a salir de 200 o 300 páginas y nos salió de 680 o algo por el estilo, está un resumen de todo lo que vimos en ese mundo, en donde, bueno, la arquitectura de tierra ha tenido tiene una presencia muy especial, pero que está ligada al territorio, a la gente, a la simbología, etc. Eso es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Ha sido muy interesante este recorrido. Si alguien quiere preguntar, abrimos los micrófonos. Ya Claudia contestó lo de la continuación de Cuchutambo en Sí. la restauración que hizo el Getty. Entonces, hay muchas cosas que bien interesantes. O Claudia, si quieres comentar algo más de cómo fue la restauración para complementar lo que había hecho Graciela, que le faltaba, que no sabía qué proceso había quedado. No, simplemente quería mandar el link para la gente que quisiera saber el proceso de conservación. Hay un video también en la página web del día de la inauguración, y me parece que en agosto van a publicar un video más completo de todo el proyecto. El proyecto se focalizó en desarrollar técnicas de estabilización sismo resistente, pero como Cuyotambo tenía, como Gabriela lo ha mencionado, pinturas murales del siglo XVII, entonces hubo todo un trabajo también para la conservación de dichas pinturas, ¿no? Y así como Graciela lo ha dicho,
cuando justamente se restauró el retablo, se encontró pintura mural detrás de los retablos. Y también ¿no? Es algo que Graciela lo ha mencionado, que existen en varias de las iglesias alrededor del Cusco. Correcto. Yo quisiera agregarle una cosa, Claudia, y es que, bueno, me alegra que hayan finalizado ya, porque era un lugar con muchos problemas, y un lugar además bastante aislado para llegar y para instalarse y trabajar. Entonces, bueno, me quedo muy contenta de que el trabajo haya terminado y se haya redondeado, digamos, eso. Gracias, Graciela. Y también hay una publicación sobre todo lo que se hizo con las pinturas murales que está en español. Pregunta Hugo Pereira, ¿se encontraron en la iglesia instrumentos musicales tales como órganos a restaurar? No sé si le pregunta a Claudia o a mí. A Graciela. Bueno, sí, yo te cuento que nosotros encontramos cantidades de cosas en esas recorridas. Órganos había en muchos lados. En general eran órganos más o menos chicos, movidos por fuelle, generalmente por fuelle a mano, y había alguno que otro instrumento más. Nosotros encontramos cantidades de vestimentas, de las vestimentas litúrgicas, cosas del siglo XVII, inclusive algunas nos dijeron que eran del XVI, pero yo no sé mucho de eso, pero eran cosas antiguas, bordadas, etc. En algunos lugares las tenían guardadas en unos cajones, pero llenas de toda la tierra de varios siglos. Sí, órganos había en varios lugares, en general además con una organización del coro, o que estaba el coro alargado, y un avance hacia un lado donde un poco más, había un suelo como un poco más abajo, porque se ve que los órganos eran muy altos para la altura que tenía el coro original. Entonces después hacían como un agregado del coro, como una L, digamos, y ahí había que bajar unos escaloncitos y ahí estaba el órgano. En algún caso inclusive habían hecho otro igual para el otro lado, que no tenía un objeto especial, pero hay mucha cosa de esa, después mucha cosa reutilizada, muchos pedazos de viejos retablos reutilizados para otras cosas, en fin, hay de todo. No sé qué otra. Le abrimos, si quieres, el micrófono a Dulce María Guillén. Quería preguntar por el proceso constructivo. Hola, Graciela. Gracias por ese rapidísimo recorrido, realmente es maravilloso. Me intriga un poco cómo lograban trabajar con la gente y sacar los conocimientos que ellos tenían sobre la construcción, y si se logró que se incorporaran algunos procesos de reconstrucción, de restauración. Bueno, en realidad nosotros no íbamos trabajando con la gente. Lo que pasa es lo siguiente: cuando nosotros salimos para allá, nosotros nos relacionamos con la gente del Instituto Nacional de Cultura, lugar en el que yo había trabajado en los años 70, y que hoy día estaba a cargo de gente que había sido, es decir, de varios que habían sido mis alumnos. Entonces, nos iban diciendo a dónde nos íbamos a encontrar en estos pueblos
con algunos arquitectos que trabajaban en el Instituto de Cultura. En algún tramo de los viajes nos acompañó alguna arquitecta que trabajaba en la zona de la Purímac, y en otros nos fuimos buscando a gente que nos dijeron que estaba en un lado o en otro, o nos dijeron qué lugares estaban restaurando, como Chuquinga, por ejemplo, que nosotros fuimos ahí, sabíamos que estaban en obra, y entonces entramos y hablamos con la gente y eso. Y después, nosotros cuando íbamos andando por allí, nosotros no permanecíamos muchos días en estos lugares, íbamos andando y durmiendo en donde nos iba pescando la tarde, el caer de la tarde. Y entonces nosotros cuando veíamos gente que estaba trabajando en algún lado, que estaba en alguna, nos parábamos y nos poníamos a charlar y a preguntarles cosas y todo. Tengo algunas fotos de lugares en que están haciendo adobes, lugares en que están sembrando papas, lugares en que están haciendo una fiesta, en fin, en todos esos lugares íbamos parando, charlábamos con la gente, etc. Nosotros no estábamos haciendo obra ni restauración, estábamos documentando lo que veíamos. Algunos de estos pueblos nosotros ya los habíamos visto en los años 70, y volvíamos, como el caso de Santo Tomás de Chumbivilcas, que nosotros habíamos estado durante la Semana Santa del año 76, allí, y volvíamos después de, no sé, 30 y tantos, casi 40 años. Entonces, era eso, era estar abiertos a lo que podíamos charlar con la gente que íbamos encontrando. Muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, dos. Hace rato hablaba de las champas. ¿Es igual al terrón al que estuvieron trabajando, que presentó Alejandro Ferreiro y que se hacía en Europa? ¿Tú sabes si este sistema constructivo se hacía también desde antes ya en América? Yo supongo que esto se hace por todo el mundo desde muy temprano. Son un poquito distintos uno del otro, pero alrededor del lago Titicaca hay cantidades de cosas hechas con champa, cantidades. Y además en muchos otros lados uno los encuentra, porque es una forma fácil de aprovechar la tierra del lugar. Es una forma fácil de aprovechar esa tierra que se ve ahí, fácil de cortar, de dar vuelta y de secar casi en obra. Se seca un poco, pero después se pone en obra todavía húmeda, ¿no es cierto? Y se pega entre sí por esa misma humedad. Yo creo que por todos lados, yo he encontrado que hay gente italiana que ha hecho eso, gente en el sudeste asiático, en montones de lugares, una cosa muy fácil de usar. Lo que pasa es que en algunos lados se corta muy ordenadamente, muy un paralelepípedo bien hecho, en otras se corta más rústicamente, pero es siempre lo mismo, es tierra que contiene unas raíces horizontales, digamos así, que hace que el terror no se desarme. Graciela, una conservadora de pintura mural que ha trabajado con nosotros, que es colombiana, pero que vive en Suiza, Clemencia Bernaza, ella pronto, bueno, no por eso el coronavirus, pero el próximo año va a estar con nosotros en el Getty porque ella quiere hacer un inventario de las pinturas murales en Latinoamérica. O sea, no sé si tú tienes alguna idea de alguna especie de, por lo menos, recopilación o inventario que se haya hecho específicamente de las pinturas murales en esta zona de América del Sur, porque me parece que hay un poco de investigación, no bastante, pero hay un poco de investigación en cuanto a la iconografía, ¿no es cierto?, de la pintura virreinal, en la zona de Surandino, libro de Pablo Macera, etcétera. Pero no sé si hay estudios de la tecnología que se usó,
de la tipología, si habían ciertas normas para la ejecución de esas pinturas murales. No sé si tienes algún conocimiento de algún tipo de inventario o recopilación de datos que haya hecho. Bueno, mira, el gran personaje de la pintura mural en América falleció desgraciadamente de golpe en los primeros días de enero de este año. Era Rodolfo Ballín. Rodolfo Ballín, mexicano, pero que estuvo estudiando en el este europeo en un tiempo, y después se instaló en el Cusco, en Perú. Trabajó en Trujillo, trabajó en el Cusco mucho tiempo, y fue el que empezó a descubrir pinturas murales por montones de lugares. Después él estuvo un tiempo en Bolivia, pero finalmente se instaló en Colombia, y vivió en Colombia los últimos, no sé, 30 y tantos años, o más. Él ha publicado algunas cosas. Él publicó con nosotros en el libro de la Casa Cusqueña, participó con nosotros en otras cosas, y él era el gran personaje. Inclusive volvía cada tanto a México y hizo algunos traslados de pinturas murales impresionantes en la Ciudad de México, para llevar un mural de un lugar a otro, inclusive cortando el tránsito dentro de la ciudad, porque las autoridades organizaban todo esto para que él hiciera esos traslados. Hay mucha cosa, es decir, él es un personaje importante. Habría que ver la bibliografía que pueden encontrar, y eso para mí y además queda gente que ha trabajado con él, gente que han sido sus alumnos, nomás Ricardo Morales de Trujillo también les puede contar muchas cosas de esto, y muchos otros amigos que tuvieron que ver con él. Me parece que para mí es fundamental. Tiene libros publicados, pero también se podrán ir rastreando informes y en fin, otras cosas. Todavía sus archivos los está trabajando uno de sus hijos, entonces, bueno, ya en algún momento estará algo de eso a disposición también, lo inédito, digamos, pero lo inédito se puede rastrear y encontrar. Rodolfo Ballín Magaña. Gracias, Graciela. De nada. Hugo. Sí, yo quería, bueno, todo esto que ha demostrado Graciela, que ha sido un viaje maravilloso, digamos, una exploración que es muy difícil que cada uno de nosotros la hagamos, lo mismo que ella ha demostrado, viene a reforzar una idea que siempre hemos tenido presente, de que la raíz cultural de la construcción de tierra en nuestro continente es tremendamente importante y significativa. Y pensando en una de las civilizaciones más importantes de la humanidad, como es la civilización inca, que, digamos, difundió una serie de conocimientos por toda América, viene, digamos, a poner un punto muy importante respecto a la trascendencia que tiene el proyectar y construir en tierra, el sentido que tiene en nuestra cultura. Por ejemplo, si en Europa asociamos a Europa a la piedra, ¿no es cierto?, a lo mejor algunas culturas de Oriente con la madera, ¿me entienden? Nosotros, la tierra está enraizada en nuestra raíz cultural, y creo que eso, la exposición que brillantemente nos ha puesto Graciela, viene a poner un punto ahí que creo que debemos darle atención. Y quería preguntarle a Graciela, digamos, bueno, aparte de felicitarla y agradecerle su presentación, creo que el trabajo de Graciela durante todos estos años, hasta la Red Proterra y todo, ha significado una luz muy importante a través de incluso toda la referencia que nos ha hecho con su revista o el boletín del Cedodal, que circula permanentemente en nuestra red. Sin embargo, yo he visitado el Cedodal de Argentina, estuve con Graciela, la conocí hace 32 años en Corrientes, en un seminario que se organizó sobre preservación del patrimonio americano, y en Buenos Aires también tenía una cantidad de material impresionante, que creo que es motivo de investigaciones que a futuro se podrían hacer. Pero yo lo que vi que mucho de ese material, Graciela, está en papel, está en fotos, pero no sé qué grado de
digitalización existe de todo eso, si hay algún apoyo del gobierno o de instituciones que pudieran hacer que todo ese acervo patrimonial tan significativo no se pierda, porque creo que es de un valor incalculable. Yo creo que para nosotros, Graciela, que tú pertenezcas a una red, a nuestra red, es un honor tremendo, porque es un puntal súper importante desde el punto de vista histórico, cultural, y de trabajar además de una forma científica seria, que me parece que hay que señalar y destacar dentro del trabajo de la red. No sé si han logrado avanzar en eso, porque yo conocí tu oficina de ahí, de la calle, no me acuerdo si era Uruguay, creo, el nombre de la calle, pero era lleno de papeles. Pero la cultura del papel hoy día está siendo reemplazada por la cultura digital. Desgraciadamente hoy día tenemos ya esa deformación que yo creo que es importante poder... te quería hacer esa pregunta, o sea, cómo se puede visualizar el legado que ustedes tienen como centro de documentación de arquitectura latinoamericana. Esa sería como la pregunta. Mira, este centro nosotros lo hicimos por nosotros mismos. Y en todo caso, lo que tuvimos fueron ayudas, en primer momento, de muchos amigos de Latinoamérica y de España y Portugal, del mundo iberoamericano, inclusive de algo por ahí de algún país caribeño que no habla ni castellano ni portugués. Nosotros tuvimos muchas ayudas de muchos amigos. La gente hizo cantidades de canjes de revistas, de canjes de libros, de regalos, gente que llegaba y nos daba cosas, gente que nos apoyó en un momento, en otro. En fin, hemos tenido muchas cuestiones. Ustedes verán en esos boletines, el número 85 lo voy a mandar antes que anochezca, en el día de hoy, perteneciente al mes de julio, y ya van a ver que en esos boletines siempre hay una lista de donantes. Ahora hay menos porque ahora estamos todos metidos dentro de la casa, pero siempre hay una lista de donantes que donan y donan montones de cosas. ¿Cómo podemos hacer para digitalizar eso? Bueno, nosotros lo vamos haciendo como podemos. A veces viene alguien a hacer una pasantía, que muchas veces viene gente de Colombia particularmente, han venido de otros lados también, pero particularmente ha venido gente de la Javeriana de Colombia a hacer una pasantía, porque ellos tienen que hacer unos meses de práctica, y entonces tenemos un convenio y vienen. Entonces, esa gente viene a hacer un trabajo para su tesis, pero además un trabajo, la mitad del tiempo lo ocupa en ayudarnos a nosotros. Entonces ahí se van digitalizando cosas que van muy directamente a los proyectos que en ese momento tenemos, que son exposiciones y son libros. Entonces, ese material se va digitalizando, pero ese material que se va digitalizando normalmente es material gráfico, es decir, son cosas que están publicadas en una revista antigua, algún grabado por allí, y después son fotos que nosotros mismos hemos tomado antes, postales, fotos antiguas, ese tipo de cosas, lo gráfico. Ahora, ¿cómo está lo otro? Todo lo mío, como yo ya les comenté hace rato, pasó a la Universidad Nacional de Tucumán, todo lo que es papel. Y no pasé allí todo lo que eran fotos del Centro Barro. Las fotos del Centro Barro las tengo yo y las voy escaneando poco a poco. A veces viene a ayudarme gente de lo más variada. Inclusive engancho a veces a alguno de mis nietos a que me hagan alguna cosilla, aunque ninguno es arquitecto, son psicólogos y abogados y esas cosas, pero a veces de buenas personas vienen a ayudarme. Y toda la gran biblioteca y la gran hemeroteca nuestra ha pasado a la OEI, es decir, a la Organización de Estados Iberoamericanos, que está a 2 cuadras del CEDODAL,
Y es ahí donde ahora, estos últimos 5 años, estamos haciendo nuestras presentaciones de libros y nuestras presentaciones de exposiciones que hacemos 3 por año. Este año, con un poco de suerte, llegaremos a hacer una en diciembre, vamos a ver si se puede. Y entonces ahí está ese material. Cuando vuelva a abrirse la cosa, bueno, hay gente que ha llegado ahí y ha trabajado, pero siempre sobre papel. Ahí no hay, de esa documentación no hay nada de digitalización. Nosotros no tenemos un apoyo estatal ni nada por el estilo. Siempre lo hemos hecho a pulmón nosotros. Vos ya viste cuando estuviste en Corrientes que eran nuestros hijos y los que venían a darnos, a andar de aquí para allá, inclusive mi hijo más chico, que por aquel entonces era adolescente, era el guía para los viajes post-congreso. Todos lo fuimos haciendo así. Y después nos vamos teniendo apoyo. Por ejemplo, la OEI tenemos mucho apoyo, tenemos apoyo de ciertas fundaciones que nos van ayudando, pero para cosas concretas. El tema de la digitalización siempre se está hablando, y hay algunas aperturas. Hemos logrado hacer, a través de algunos subsidios del municipio de Buenos Aires, algunas cosas, pero sí, sistemática, y claro, por supuesto, lo que era el municipio de Buenos Aires eran cosas que pertenecían a la ciudad de Buenos Aires, pero todo va despacito, digamos así, y nosotros ya estamos en una edad que está difícil de encarar una cosa a largo plazo ya. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O estamos terminada la charla? Ramón, una pregunta. De los libros que ha publicado Graciela, ¿hay alguno que se pueda acceder por internet? Mira, ¿el libro completo? Creo que no sé, puede ser que haya alguno. Lo que hay son algunos de los capítulos o algo de eso. Nosotros inclusive en este momento estamos sin página de internet porque nos fue hackeada, y justo que estábamos preparándola vino el tema de la cuarentena y no lo hemos podido arreglar. Nosotros habíamos empezado a colgar las cosas, hay algunas cosas colgadas en Academia Edu, hay algunas otras cosas que aparecen porque alguien las cuelga. El libro mío, el único que está colgado completo, es el de Restauración de Arquitecturas de Tierra, que es un libro del año 81, y que después en un momento yo logré digitalizarlo y lo colgué, y está disponible. Ustedes pongan Restauración de Arquitectura de Tierra y está el libro. Además lo organicé para que quedara en A4 para que cualquiera lo pudiera bajar, imprimirlo y guardárselo. Eso es lo único que yo... y después lo que está, pero que ya no es el libro que yo hice con Celia Neves y otra gente, y Silvio Ríos y todo, es el tema de Arquitecturas de Tierra en Iberoamérica, porque ese libro fue reacomodado, digamos así, por la red Habiterra, y le metieron adentro del libro otra serie de cosas, con lo cual la unidad del libro original se perdió. Lo que está, se puede bajar, pero ustedes van a ver que ahí hay como una mezcolanza de cosas, que no es el libro, que no es en realidad el libro original, sino otro libro, que no es el que hicimos originalmente en Habiterra. Muy bien, Graciela, pues como dice Hugo, Dulce, es un placer que estés en la red con nosotros. Agradecemos enormemente este recorrido que nos has hecho por Perú, esta parte desconocida casi para la mayoría, y pues sí es un honor que
que nos regales estos momentos. Todo parece indicar que... bueno, sí, yo quiero agradecerles a ustedes que me hayan dejado hablar en esta situación, en estas situaciones donde yo, como dije, no iba a trabajar nada de las técnicas ni nada, sino mostrar algo desconocido, algo que es decir, que tuvo sus accesos recién durante el siglo XXI, algunos de los lugares que, bueno, tuvo que llegar a pie porque no se podía llegar hasta el pueblo propio. Bueno, es una idea, ese es un trabajo que en realidad nosotros empezamos a hacer en el año 75, empezamos a juntar cosas, visitamos muchos archivos, organizamos inclusive la recopilación de cosas para el archivo arzobispal, que nos fue por una... digamos así, en aquel momento, en los años 70, el arzobispo de Cusco nos pidió eso, que fuéramos recopilando los libros parroquiales que estaban a veces tirados por allí, estropeándose. Bueno, y de ahí después fueron pasando los años, fuimos juntando cosas y todo, hasta que en un momento nos decidimos y ese viaje del redondeo final fue del 2008. La mayoría de esas fotos que pasé son del 2008. Entonces, bueno, pero eso fue todo organización nuestra, todo fue siempre de nuestro bolsillo, nunca fue un apoyo estatal ni nada, eso fue nosotros nomás, comiendo y durmiendo en lugares un poco especiales. Así que bueno, y para mí una posibilidad de mostrar eso que no se conoce. Muchas gracias, Graciela. Nuevamente, Leo, Hugo, Natacha, Camilo, Carolina, puras felicitaciones, están muy contentos de escucharla y haber escuchado toda esta parte que nadie conoce. Y pues bueno, parece que vamos a seguir la próxima semana con Perú. Nos va a acompañar el ingeniero Julio Vargas Newman. Entonces ahora nos prometió que va a hablar de las estructuras y las cimentaciones de Caral. Toda esta parte sísmica, entonces va a ser un placer. Ya confirmó Julio y estamos afinando los detalles de su próxima charla, entonces va a ser un placer también escuchar y regresar y seguir estos viernes con Perú. Muchas gracias a todos. Gracias Ramón, gracias Graciela, muchas gracias por todo.